A Claudio Lutzky, quien es abogado y director también del programa de cambio climático de la Universidad de Buenos Aires. Claudio, ¿cómo te va? Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarlos. ¿Cómo les va? Claudio, a ver, y primero iba a preguntar si es normal, pero quiero desechar esa pregunta. ¿Había sucedido alguna vez estos climas a esta altura del año? Sí, bueno, a ver, sí, acordate, siempre se habla en invierno del veranito de San Juan, que hace calor, ¿no? Entonces, algunos días de calor o semanas de calor en pleno invierno es algo que a veces pasa, ¿no? Que inclusive, ya te digo, el veranito de San Juan ese que se menciona, yo lo recuerdo desde que era chico, ¿no? Que es común que haya alguna semana de alta temperatura. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa son las tendencias generales que se ven, ¿no? Que indican que, bueno, obviamente el planeta se está calentando y las olas de calor y los eventos extremos son más potentes, ¿no? De Claro. hecho, ayer fue el día más caluroso registrado en la historia, ¿no? Desde que hay registros. Estamos De hecho, hablando, hay científicos, estamos ¿cómo? hablando de invierno. No, 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 no. A nivel global, Ajá, el calor que hizo en el hemisferio norte, ajá. según registraron los instrumentos de medición, ayer fue el día más caluroso de la historia registrada. Hay científicos que dijeron que fue el día más caluroso en los últimos 125.000 años. Yo no sé si, no he seguido, tal vez sea un titular exagerado este, ¿no? Pero sí está claro que está haciendo mucho calor y cada vez más, ¿no? Eso Y como para es tener una un... tendencia, ¿no? esto se mide a nivel general, a nivel global de todo planeta, ¿verdad? Claro, claro, vos ¿Y tenés, cuál es tenés instrumentos de medición en todo el planeta, sí. claro, cuál es el número promedio y cuál es el número que se alcanzó ayer? Bueno, honestamente el número no te lo puedo decir, pero sé que el número promedio llegó como a 18 grados de temperatura media del planeta, Ajá, y eso es altísimo, ¿no? claro. Estamos excediendo mucho la temperatura media que había al inicio de la revolución industrial, que estaba en los 16, una cosa así, ¿no? 16 Claro. algo. Hay de hecho, ayer la Organización Meteorológica Mundial sacó un informe diciendo que hay que prepararse porque el efecto del Niño, que es este efecto climático que hay por ciclos, ¿no? Que se alterna con el otro, el de la Niña, sumado al cambio climático, hay que prepararse para olas de calor más fuertes en los próximos meses, ¿no? Sí, Así que, por eso digo, una cosa son los eventos específicos, sí. que para eso hay lo que se llama estudios de atribución, para ver si son causados por el cambio climático directamente o no, o hasta qué punto, y otra cosa es la tendencia general, ¿no? Tal vez esta ola que tenemos en Buenos Aires hoy sea parte de esas olas naturales del veranito de San Juan, tal vez no, esto nos lo dirán más adelante los científicos, Claro. pero independientemente de eso, la tendencia general es que haga cada vez más calor, que el invierno sea más corto, que el otoño y la primavera vayan desapareciendo, y que cada vez haga más calor, ¿no? Eso es una tendencia clara. Nosotros vemos claramente el cambio climático o lo sentimos con estos golpes bruscos de temperatura en las diferentes estaciones del año. Ahora, ¿en qué afecta, además de estos golpes de temperatura que pueden sufrir las personas, estos cambios climáticos? No sé si se entiende lo que te pregunto. Bueno, sí, 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 bueno, es múltiple. Por ejemplo, el dengue, ¿no? Tema de salud pública. Hmm. El dengue hace unos años no podía vivir entre nosotros, en esta latitud, en Buenos Aires, ¿no? En el área metropolitana. Porque el mosquito ni el virus podían vivir con esta temperatura. Hmm. A medida que nuestra región se ha ido calentando, ahora tenés el mosquito y viene con el virus. Claro. El dengue ya es una enfermedad que se está transformando en endémica en el área metropolitana, que no existía entre nosotros, no sé, hace 10, 15 años, sin duda que no existía, ¿no? El tema de la sequía, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien la sequía, que viste todo el problema que tuvimos con la agricultura, con la sequía que hubo, o Montevideo, que tiene un gran déficit de agua, por ejemplo, se están quedando sin agua. Si bien la sequía parece que se atribuye más bien al efecto este de la niña, que es el que se alterna con el niño, lo que sí parece claro también es que el exceso de calor hizo que se evaporara más el agua que había y entonces la sequía ya ha sido más profunda, ¿no? Claro. Eh, Son múltiples los efectos.
la suba paulatina del nivel del mar, lenta pero continuada, que te va negando las ciudades costeras y los terrenos cultivables, Yo leía una nota, con lluvias. yo leía una nota que Sí. hasta también afectaba a las aves, porque las desorientaba. Digo, Bueno, sí, 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 eso también, o por ejemplo los aviones que experimentan cada vez más turbulencia y eso tiene que ver con el, el- la afectación en la atmósfera, o las corrientes marinas, que la NASA está estudiando si si están circulando más lento las corrientes del océano por la desalinización progresiva que hay, por el hecho de que al derretirse los casquetes polares entra cada vez más agua dulce al mar, entonces las corrientes marinas van más despacio, lo cual potencialmente tiene grandes efectos en el clima. O sea, los efectos son múltiples. Es difícil saberlos todos, hmm, precisamente porque como el clima es un sistema complejísimo, claro. los efectos en cadena que hay son múltiples, ¿no? Entonces es difícil de preverlos, Ha- pero hab- son importantes. Hablaste de la sequía, hablaste de la sequía tanto Sí. acá como la que pasa en Uruguay. ¿Qué otras cosas o en qué otros aspectos puede afectarnos acá en nuestra región, más precisamente lo que es Sudamérica? Bueno, para ir a la Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos, sabes que la gran mayoría de la población argentina vive recostada sobre el eje Rosario-La Plata, ¿no? Ajá, eh, Toda esa zona es vulnerable a la suba del nivel del mar y al aumento de las precipitaciones, lo que hace que las inundaciones puedan ser mayores y se den. También la llanura pampeana, ese gran granero, ¿no?, del mundo que tenemos, tiene una altura sobre el nivel del mar bastante baja, lo que la hace inundable. claro, Y el posible ingreso de agua salobre, es decir, agua dulce de la lluvia mezclada con agua del mar que pueda ir entrando, eso puede afectar su fertilidad, ¿no? Y afectar la capacidad de producir alimentos, claro. por ejemplo. Y, Además, todos los impactos de salud pública que mencionábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Son múltiples posibilidades de problemas que esto puede traer. ¿Y cuáles son las medidas que podríamos adoptar como para empezar a ir en contra de este cambio climático? Bueno, las medidas son múltiples y de hecho muchas se están adoptando a nivel global. Hmm, Y además me gustaría mencionar también que no es solamente esto un problema del que tenemos que precavernos y salvarnos, que también es cierto, sino también es una enorme oportunidad de mejora y de prosperidad, ¿no? Es decir, hacer una transición evolutiva hacia una economía más sostenible, es decir, más amigable con el ambiente, que genere menos contaminación en general y en el caso del cambio climático menos gases de efecto invernadero, es decir, son los gases que atrapan el calor del sol que rebota en el planeta y que van calentándolo. Eso también generaría enormes oportunidades de bienestar, de innovación y de desarrollo, ¿no? Fundamentalmente, pasar a energías más limpias, ¿no? Es decir, ir abandonando los combustibles fósiles, que son los grandes causantes del cambio climático por todo el dióxido de carbono que se libera cuando los quemas, ¿no? El petróleo, el carbón, el gas, Antes ¿no? de que sigas desarrollando, como porque Sí, me parece sí, importante sí, eso que decís, para sí, vos o para los estudios, lo que es la combustión, los combustibles, son quienes más han sí, aportado a lo el que es el principal cambio problema. climático. Sí, así es. El gas, si bien es comparado con otros gases es el más débil, es en cantidades lejos el más presente. Del inicio de la revolución industrial para acá hemos quemado toneladas infinitas, inimaginables de combustibles fósiles. Primero carbón, después petróleo, gas natural, etcétera, ¿no? Eso, al quemarse esos combustibles, emiten CO2, el dióxido de carbono. Claro. Ese dióxido de carbono se aloja en la atmósfera y es el principal causante, no es el único, pero es el principal causante por su cantidad del efecto invernadero, que es el que genera el calentamiento del planeta, que es el que lleva al cambio climático, ¿no? Mm. Por eso es vital migrar hacia energías renovables, energías más limpias, ¿no? Como Entiendo la que eólica o la solar. entiendo por lo que vos comentabas en un inicio que todo esto que conlleva el cambio climático comienza con la famosa y conocida revolución industrial. Sí, en cierta medida los seres humanos siempre afectamos un poquito el planeta, ¿no? Ajá, Sobre todo desde que creamos la civilización inventando la agricultura, claro. pero hace 10, 12 mil años. Pero con la revolución industrial se dio un enorme salto porque la liberación de potencia que generó
el desarrollo de esas energías que permitieron el maquinismo y la automatización, Mm. eso multiplicó mucho nuestra capacidad productiva. Esa capacidad productiva afecta a la naturaleza de dos maneras. Por un lado, la afectación de recursos naturales que necesitamos como insumos para producir. Y por otro lado, todos los desechos que resultan de esa producción. Desechos líquidos, desechos sólidos, desechos gaseosos. Ahora, Y el modelo industrial sí. que hemos venido desarrollando ha sido bastante sucio, ¿no? Y hemos afectado mucho a la naturaleza. Estamos hablando de un proceso que tiene más de 200 años. Como para contrarrestarlo, ¿también necesitamos esos 200 años o puede ser en menos tiempo? Bueno, no, yo creo que no, puede ser en menos tiempo. No creo que sea realista pensar en una revolución, que esto lo hagamos en 2 años y hagamos como una especie de mundo ideal perfecto. Pero con los conocimientos que hay, con la velocidad de la interacción de las comunicaciones globales, de la economía y de los conocimientos, yo creo que se puede hacer mucho más rápido, ¿no? Tampoco creo que, en realidad nadie lo sabe porque, como decía antes, el clima es muy complejo y no podemos predecir exactamente qué va a pasar y cuándo. Pero tampoco creo que estemos ante un colapso inminente. Lo que pasa es que si no nos ocupamos, de aquí a unos años, unas décadas, vamos a estar en problemas mucho más serios. Ahora, hablamos, ya está la última, te libero y te agradezco. Hablamos como particularmente de los combustibles. El ciudadano común tiene herramientas como también para colaborar a contrarrestar lo que es el cambio climático. Mira, sí, cualquiera puede ser un poco más, o sea, consumir un poco, caminar más, consumir un poco menos de combustible y demás, pero yo creo que la solución no pasa por ahí. La solución pasa por la transformación del modelo productivo de la sociedad, ¿no? Lo que sí quisiera decir antes de terminar, Sí. que me parece muy importante y que es un problema, es que en la Argentina este problema está prácticamente ausente del debate público, ¿no? Por eso me alegra que ustedes lo estén tratando. Pero si ves, estamos en campaña electoral y prácticamente los políticos no hablan de esto, ¿no? Es un tema que en la Argentina prácticamente no existe. Podemos decir, bueno, Argentina tenemos tantos problemas graves de subsistencia que no nos podemos ocupar de esto, pero yo creo que es un error porque precisamente ocuparnos inteligentemente de esto sería no solamente una solución para el problema ambiental y climático en particular, sino una enorme oportunidad de desarrollo, innovación y prosperidad para la Argentina, si lo hacemos inteligentemente. Me Así diste que creo que es muy pie, grave. me das pie a preguntarte de por qué crees vos que en lo que es la política no está en agenda el cambio climático. Bueno, en general, esto obviamente, bueno, todo lo que digo es mi opinión, ¿no? El Sí. debate público en la Argentina es bastante pobre, ¿no? Y desgraciadamente nos miramos el ombligo con problemas urgentes, son urgentes, pero dejamos de lado lo importante a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo yo creo que la salida es con políticas sostenibles, que, insisto, hay muchas oportunidades de desarrollo, de inversión y de innovación en una transición ecológica. Y creo que si lo hiciéramos inteligentemente, podríamos desarrollar mucho nuestra economía y estar mucho mejor de lo que estamos, me parece a mí. Claudio, te agradezco un montón el contacto aquí en Radio Al Capital. contrario, te agradezco a vos que trates estos temas porque creo que hace mucha falta, así que te agradezco mucho la oportunidad de hablar con tu compañero. Bueno, muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias, buenas tardes, abrazo. Chao. Ahí estaba Claudio Lutzky, quien es abogado, director del programa de cambio climático de la Universidad de Buenos Aires.